Padre amado, te agradecemos por este tiempo que estamos juntos, Señor, estudiando de tu palabra, y te pedimos que tú nos ayudes a poder tener nuestros oídos abiertos, Señor, y que podamos entender con claridad lo que tú tienes para nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, miren lo que tengo acá. ¿Qué tengo acá? Una pregunta. Sí. ¿De qué clase? De 9 a 11. Está bien, grandecito. ¿Qué tengo acá? Una caja. Una caja. ¿Quieres saber lo que tengo adentro? Sí. ¿Te gustaría saberlo? Sí. Ay, miren, vaya que las cosas que tengo acá, pero miren todo esto. ¿Qué es todo esto? Telas. ¿Qué son? Telas. Trapos. Trapos, Telas. telas, son De retazos de colores. tela. ¿Y qué tienen? ¿De qué colores son? A ver, vamos a ver un poquito los colores que tenemos. ¿Qué colores tenemos? Verde. Verde, Rosado. rojo. Azul. ¿Miren qué de colores? ¿Les gustan los colores? Sí. Rosado, qué lindo. ¿Se imaginan si pudiéramos hacernos una campera o una camisa con todos estos colores? Wow. ¿Les gustaría? ¿No sería precioso? Ay, yo tuve un buzo cuando era chica de ¿De muchos muchos colores. colores te gustaba? A mí me encantaba. De muchos colores. Pero ¿saben qué? Si nosotros pudiéramos hacernos un vestido con todos estos colores. ¿Te imaginas, Jenny, si tuvieras un vestido con todos estos colores? Oh. Estoy segura que todos los niños que te vieran, a las niñas, estarían celosos. Y quizás querrían todos tener un vestido como el tuyo. ¿Saben qué? Esto me hace acordar a una historia que se encuentra en la Biblia, de un niño que se llamaba José. José, nos dice la Biblia, era un niño como cualquiera de ustedes, que ya medio grandecito, ya no era un niño chiquitito en esta historia, y que vivía en el campo con todos sus hermanos. ¿Cuántos hermanos tenés, Jenny? 10. ¿10 hermanos? Uy, ¿y Alejandra? 7. ¿7 hermanos? Yo tengo solamente 3 hermanos. Pero ¿saben que José, al igual que capaz muchos de ustedes, tenía muchos hermanos también? Él tenía 11 hermanos más, en total eran 12. Y vivían todos juntos con su papá, Jacob, y en el campo. ¿Y saben lo que hacía su papá? Para vivir, para alimentarse, para el trabajo de él, era cuidar ovejas y cabritas, y tenía muchos animales. Entonces, ¿qué tendrían que hacer todos los hijos de ese hombre? Ayudarlo. Ayudarlo en el campo también. Entonces José y todos sus hermanos dice que ayudaban a su padre a cuidar las ovejas en el campo. Pero, ¿saben? José no era ni el mayor, ni tampoco el más chiquitito. ¿Saben que José tenía 10 hermanos mayores y él era uno de los más pequeños? Así que todos sus hermanos, casi todos sus hermanos eran más grandes. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Que los hermanos de José no eran muy buenos. A veces cuando tenemos muchos hermanos, Jenny, ¿qué pasa cuando tienen tantos hermanos? Nos pelean. Se pelean. Bueno, los hermanos de José dice que eran hombres y eran muchachos malos, que no hacían bien las cosas. Quizás habían escuchado la palabra del Señor junto con José, que su papá les enseñaba. Pero José tenía un lindo corazón. José era bueno, ayudaba a su padre, era amoroso, era cariñoso. Pero dice la Biblia que los hermanos de José tenían mala fama. ¿Y saben lo que es mala fama? ¿Qué será eso? ¿Qué significa tener mala fama? La fama o la mala fama es lo que las demás personas opinan de nosotros. O sea que si yo me porto bien y soy amable, cariñoso, ¿qué va a decir la gente? ¿Cosas buenas mías o cosas malas? Cosas buenas. Cosas buenas. Pero si yo por el contrario soy peleador, saco la pelota a los compañeros, le rompo la planta a los vecinos, ¿qué va a hablar la gente de que alrededor de mí? Va a hablar mal. Bueno, esto le pasaba a los hermanos de José. Tenían mala fama. Y la Biblia nos dice exactamente qué es las cosas malas que hacían. Pero nosotros podemos pensar, estaban todos en el campo cuidando las ovejas, posiblemente cuando iban de camino y se encontraban con otros pastores, tal vez les gritaban cosas feas, los insultaban, quizás le robaban algunas de las ovejas a las demás personas que estaban cuidando las ovejas. Quizás rompían los cercados o rompían las plantas de las mujeres a la pasada. La gente hablaba mal de los hermanos de José. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo habla la gente de vos, de tu vida? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen las maestras en la escuela de cómo te comportás vos?
tenés mala fama como los hermanos de José. La maestra cuando te mira o cuando habla de vos, dice, ay, este niño siempre me está haciendo la vida imposible, yo mando a hacer los deberes y él se ríe, me está rompiendo las cosas en la escuela. ¿Qué dice el guarda o el chofer del ómnibus cuando te lleva a la escuela? ¿Sos un niño que rompes el ómnibus, que no saludás cuando entras al ómnibus, que estás tratando mal a las demás personas? ¿O sos un niño bueno y agradable como era José, que era amoroso con su papá, que se comportaba bien? ¿Qué dice tu mamá en tu casa? Los hermanos de José tenían mala fama, hacían cosas malas, se portaban mal. José, por el contrario, tenía un corazón que quería hacer las cosas como a Dios le gustaba. Y el deseo de nosotros es que vos tengas un corazón como el de José, no como el de los hermanos. Pero ¿sabe qué dice? Sigue contando, diciendo la Biblia que José cuando llegaba del campo iba donde estaba su papá y le decía, papá, no sabes las cosas que hicieron todos mis hermanos en el campo. Le robaron una oveja al señor que estaba cuidando las ovejas. Y se patearon todas las plantas a la pasada, rompieron todo lo que a la pasada, la gente estaba furiosa, estaba enojada con ellos. Papá, qué horrible cómo se portan. Él no quería hacer las cosas como sus hermanos. Él estaba acusando el pecado. Él estaba diciendo al padre, le estaba diciendo, papá, yo no hacía esas cosas, pero mis hermanos lo estaban haciendo. Y no sabés, papá, la gente, qué feo que habla de mis hermanos. Las cosas horribles que dice. Y nosotros cuando tenemos hermanos, ¿verdad que muchas veces miramos qué es lo que están haciendo? José era el más pequeño, el más chiquito, y era él el que estaba sabiendo y distinguiendo y fijándose cómo se portaban los hermanos. Y él no quería ser igual, él quería ser diferente. Pero, ¿saben? Los hermanos empezaron, dice la Biblia, que no le hablaban a José, lo trataban mal, no querían estar con él, lo apartaban. Y muchas veces pasa eso, ¿verdad? En nuestras casas. Nuestros hermanos, si nosotros decimos que él se está portando mal, enseguida dice, el cuentero. Muchón. ¿Verdad? El muchón. Mirá lo que ya le fuiste a contar a papá las cosas. ¿Por qué le contaste a papá las cosas que estábamos haciendo mal? ¿Te hubieras callado? No le hubieras dicho nada, ¿verdad? Pero José no hacía eso. José, a pesar de que los 10 hermanos se portaban mal, él no hacía lo mismo que los 10 hermanos. Él quería ser diferente. Él quería hacer las cosas bien. Y le decía a su papá ¿cómo estaría? Triste con los hermanos, ¿verdad? ¿A los papás les gusta que los hijos se porten mal? No, los hermanos hacían entristecer a las personas que estaban alrededor. Hacían entristecer a los vecinos, hacían entristecer a sus padres. Pero José quería ser diferente. Y saben que por esta razón, yo creo, y además porque era uno de los hijos más pequeños, que a veces los padres, ¿verdad?, aman o tratan de una manera un poquito especial a los más chiquitos porque son los más chiquitos, ¿verdad? Dice que el papá le trajo un regalo muy especial a José. ¿Y saben qué le trajo? Algo que se usaba antes, pero que era muy especial, le trajo una túnica de muchos colores. ¿Se acuerdan la tela que habíamos visto? Con esas telas de tantos colores lindos, brillantes, preciosos. Era una túnica larga, no era una túnica corta, era una túnica preciosa. Y vino y se la regaló a José y dijo, toma José, esto es para vos. Y lo amaba y se abrazaron y José tal vez saltaba de alegría. ¡Qué preciosa mi túnica! Miren cuántos colores. Preciosa. Pero los hermanos, ¿cómo estarían? ¡Ay, qué linda, José, tu túnica! Estaban celosos. Se pusieron más rabiosos todavía con José. Primero era el más chiquito, el que papá quería más. Ahora papá le regaló una túnica. ¿Y por qué le regaló una túnica a él y no me la regaló a mí? ¿A ustedes les parece que con el comportamiento, la conducta que tenían los hermanos, el papá tendría muchas ganas de regalarle cosas a los hermanos? Cuando ustedes se portan mal, ¿la gente les trae regalos porque se portan mal? No los quieren. Bueno, José recibió un regalo muy especial porque él se portaba tan precioso. Tenía un corazón que agradaba a Dios. Y saben que los hermanos continuaron haciéndole cosas feas, dejaron de hablarle. Y dice la Biblia, que para colmo todavía de eso, dice que José un día se fue a dormir, estaba soñando, acostado, muy tranquilito soñando, y de repente empezó a soñar
Y tuvo un sueño, pero no era un sueño como cualquier otro, eran sueños especiales que él tenía. Y saben que Dios estaba hablando, a través de los sueños le estaba hablando a José. ¿Y por qué piensan que Dios capaz le hablaba a José y no le hablaba a los hermanos? Y porque José obedecía a Dios. Porque José tenía un corazón que obedecía a Dios, un corazón amoroso, él que era obediente a su padre, era cariñoso. Y seguramente Dios por esta razón le hablaba a José a través de los sueños y no a los hermanos. Entonces José estaba durmiendo, dice, y soñó algo que no entendía. Soñó que él estaba en el campo, estaban recogiendo el trigo, y dice que su manojo de trigo se puso en medio y estaba bien paradito, bien erguido, así bien derechito. Pero que había 11 manojos más, 11 manojos. ¿A qué le suena? Los hermanos. 11 manojos que estaban alrededor, que dice que se inclinaban así al manojo de José. Y José no entendió, pero se levantó de mañana y fue corriendo y dijo, ¿saben lo que soñé? Capaz que estaban desayunando, no sabemos. Dice, soñé que había 11 manojos de trigo, dice, y el manojo mío estaba bien derechito y el de ustedes se inclinaba. Ay, los hermanos estaban bien contentos con el sueño. Se enojaron tanto, decían, ¿qué decís, José? Por favor, José, nosotros un día nos vamos a arrodillar delante de vos, pero eso jamás va a pasar. Sos el más chico, y dice, siempre estás soñando, diciendo cosas raras, eso no va a pasar nunca. Pero José no entendía las cosas, él solamente contaba lo que estaba pasando. De repente José, otra noche fue y se acostó de vuelta a dormir y otra vez soñó. Pero no soñó con trigo y con manojo, esta vez soñó algo muy diferente. Y soñó que la luna, el sol y 11 estrellas se inclinaban delante de José, que José estaba paradito y el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban. ¿Y qué hizo José cuando se despertó? Otra vez a contarle. Otra vez a contarle a los hermanos. Y los hermanos bien contentos, ¿verdad? De vuelta. Y José les explicaba y les decía, todos estaban inclinando delante mío que estaba ahí, pero yo no sé lo que significa. Ay, los hermanos estaban tan enojados y empezaron a tener odio en su corazón. Y empezaron a cada vez odiando más a José. Y los hermanos hacían cosas malas. ¿Se acuerdan que tenían mala fama? Después de eso, odiaban a José por los sueños que él tenía. El padre le había regalado la túnica tan preciosa de colores, más odio porque porque estaban celosos de él. Y en lugar de los hermanos en algún momento decir, no, estamos mal, vamos a pedirle perdón a Dios por tantas cosas feas que estamos sintiendo, ellos no hicieron eso. Y cada vez tenían más odio y más rabia. Y el corazón de los hermanos cada vez se endurecía más. Se ponía como una piedra, de duro. Y cada vez intentaban hacer cosas más feas y más feas. Pero José fue y le contó al padre y le dijo, papá, mirá lo que estoy soñando. La luna, el sol, las estrellas, todos se inclinan delante de mí. Y el padre al principio le dice, pero José, ¿qué estás diciendo? ¿Que tu madre y yo, el sol y la luna, y tus 11 hermanos nos vamos a inclinar delante de vos? ¿Que vos vas a gobernarnos? ¿Que vos vas a ser superior a nosotros? Pero después de rezongarlo, de reprenderlo, el padre empezó a pensar, ¿qué es esto que está soñando José? Empezó a meditar en su corazón. ¿No será Dios que está hablando? ¿Qué está diciendo? No entendemos qué es lo que está pasando. José no entendía lo que soñaba, pero sin duda Dios estaba preparando algo para José, que nadie lo sabía hasta el momento. Pero como José era tan obediente, José era bueno, José tenía un buen corazón, él iba a ser un instrumento, él iba a ser una persona que Dios podía usar para que pasara algo especial dentro de su vida, ¿verdad? Después de eso, dice que el papá le dijo a José, un día los hermanos estaban en el campo y no regresaban, y se hacía tarde, y el padre estaba preocupado, qué raro tus hermanos que no vienen del campo de cuidar las ovejas. Y dice, José, por favor, vení, andá. Dice, andá a buscar a tus hermanos, fíjate si están bien, y me venís a decir, a ver, ¿dónde están y si están bien? Y José, como era obediente a su padre, ¿saben lo que le respondió? Le dijo, no, papá, andá vos si querés a buscar a los hermanos, yo estoy acá muy sentadito, muy cómodo abajo del árbol. ¿Le habrá dicho eso? No. ¿Cómo era José? Obediente. Y le dijo, heme aquí, papá, aquí estoy, decí lo que vos quieras.
Y cuando mamá a vos te pide para ir al almacén a hacer un mandado, ¿qué le decís, Jenny? ¿Sí, mamá, voy ahora enseguidita? O le decís, ay, mamá, otra vez al almacén. ¿Sos como José o no sos como José? Alejandra, cuando mamá te pide que vayas a limpiar el cuarto, ¿vas enseguida? A veces sí, a veces no. Ah, José dice que era obediente. José obedecía a su padre, por eso Dios lo estaba acompañando en todo su camino. A pesar de que sus hermanos lo odiaban, Dios estaba con él. A pesar de que sus hermanos no le hablaban muchas veces, Dios estaba con José y le estaba hablando. Aunque José no entendía, Dios le estaba hablando y lo estaba guiando. Y José muy obedientemente fue, y era un camino lindo, precioso, iba a ir entre las flores a buscar a los hermanos. No, eran lugares escabrosos a veces, era difícil. Y de encima dice que José fue a buscarlo y no los encontraba. Y miraba para allá y no estaban. Hacía rato estaba caminando y no encontraba a los hermanos. Y se encontró con un señor y le dijo, Señor, ¿usted no ha visto a mis hermanos? Dice, son 11 muchachos, o 10 muchachos grandotes que están cuidando ovejas. Dice, ay, sí, le dijo el Señor. Yo los vi, ellos estaban acá, pero se fueron un poco más adelante para buscar mejores pastos. Yo lo escuché que estaban conversando. Y Dios estaba guiando a José también ahí, porque él estaba perdido y también le ayudó para que un señor justo los hubiera visto y los mandó. Y José fue, y de allá, cuando estaba de lejito, ¿a quién vio? A los hermanos. Y él iba caminando y con una buena actitud, porque José no era malo, José no odiaba a los hermanos. Él iba corriendo, caminando, allá están, voy a apurarme, qué bueno, por fin los encontré. Y parece que están todos bien, que no les pasó nada. Le voy a poder decir a papá que están bien mis hermanos. Pero ¿saben? Los hermanos cuando lo vieron venir de lejos dijeron, allá viene José, otra vez José. ¿Qué hace acá José? ¿Por qué no se quedó allá en la casa? Otra vez, vamos. ¿Y cómo tenían el corazón los hermanos? Duro. Y cada vez hacían cosas peores. Entonces los hermanos de José empezaron a tramar cosas entre ellos. Ay, ahora cuando venga José, lo vamos a agarrar y le vamos a dar una paliza, a ver si aprende. Estamos lejos de casa, papá no nos ve, podemos hacer lo que queremos. Y empezaron a pensar cosas feas que le podían hacer a José. Y hasta que uno de los hermanos dijo, no le vamos a dar una paliza, vamos a matarlo. Era tanto el odio, tanta la maldad que habían acumulado en sus corazones, que explotaron esa maldad y lo peor querían hacerle, querían matarlo a su propio hermano. Pero ¿quién estaba escuchando toda esa conversación? Dios. Dios estaba escuchándolo, a pesar de que José estaba lejos, a pesar de que el padre estaba lejos en la casa y no los escuchaba. Dios sabía lo que estaban tramando y lo que estaba pasando. Y estaba controlando toda la situación. Y José venía tan contento, José, mis hermanos, y los hermanos tramaban matar. Y saben, muchas de las personas que están hoy en día en la cárcel, ¿saben cómo llegaron a la cárcel? Porque se levantaron un buen día y dijeron, voy a matar a esa persona, le clavo un cuchillo. No, es el proceso, es la consecuencia de muchos actos malos que termina en lo peor. ¿Y ustedes van a seguir acumulando odios en su corazón, rencores, celos hacia sus hermanos, hacia sus amigos o hacia otras personas mayores? ¿O hay un momento en que ustedes pueden, como hoy, escuchar esta historia y decir, yo necesito perdonar, yo necesito pedirle perdón a Dios por mis pecados y necesito limpiar mi corazón, porque todo este odio, todo este rencor que no me va a llevar a cosas buenas? Los hermanos de José cada vez hacían cosas peores, hasta que llegaron y querían matarlo. Y cuando José estaba cada vez más cerca, ellos estaban tramando con un cuchillo matarlo, terriblemente. Entonces uno de los hermanos de José, el hermano mayor que se llamaba Rubén, le dijo, no los vamos a matar, ¿cómo vamos a matar a nuestro hermano? Pero no era él que estaba hablando, era Dios que estaba deteniendo un asesinato, porque Dios amaba a José, Dios sabía el corazón de José y Dios lo estaba cuidando. A pesar de que sus hermanos estaban tratando de matarlo, Dios estaba controlando la situación y lo libró a José de la muerte, porque el hermano mayor dijo, no podemos matarlo. Dice, vamos a tirarlo en ese pozo que está ahí. Era un pozo que hacía la gente para sacar agua.
un pozo oscuro, negro, profundo. Que dice Rubén, yo me fijé